Buenos días, good morning. Buen día para todos los que están del otro lado. Bendecido segundo día del año nuevo. Wow. Me acuerdo que hace años y años atrás yo pensaba, ¿será que alguna vez vamos a llegar al 2022? Y te estoy hablando de cuando era pequeña, cuando era niña, o sea, hace mucho tiempo atrás. Y me acordaba una vez mirar al cielo y decir, ¿será que llegaremos al 2022? Y ahora mira dónde estamos en el 2022. Pero creo que fielmente que los que estamos realmente en las manos de Dios, los que estamos en el camino, de nuestro Señor Jesucristo, estamos en el mejor lugar que podemos estar. La verdad que Dios ha sido fiel, ha tenido demasiada, diría yo, misericordia con todos nosotros los seres humanos, y verdaderamente los que confiamos en el Señor, como dice la palabra, ¿verdad? Los que confiamos en el Señor podemos decir, ok, Señor, estamos confiando en ti, sabemos que tú vas a hacer algo grandioso y maravilloso, y estamos guardados en el hueco de su mano. Yo sé, amigo y amiga, hermano, hermana, que los tiempos han sido difíciles, o que las situaciones que pasamos diariamente son súper difíciles, pero también soy una fiel creyente de que Dios tiene toda nuestra vida en el hueco de su mano. Que quizás usted y yo en esta mañana tenemos las fotos de lo que ha sido nuestra vida, las fotos de lo que ha sido todo nuestra etapa, ¿no? Desde que nacimos. Pero Dios tiene la película entera de todas esas cosas, aún las que no entendemos. Creo que estos son tiempos donde nosotros, que nos llamamos la Iglesia de Dios, tenemos que unirnos para estudiar la palabra de Dios. Sabemos que hay muchísimas prédicas y muchísimas cosas en las redes sociales, ¿verdad? Y hay muchos programas que le llaman empoderamiento para la mujer, empoderamiento para el hombre, empoderamiento aquí y allá. Pero qué mejor es que nosotros tengamos un empoderamiento para la palabra de Dios, para estudiar la palabra de Dios. Yo he entendido en el transcurso de estos 21 años de ministerio y de estar en los caminos del Señor, que lo más importante es conocer la palabra. Porque si tú puedes ir a la congregación, que es algo muy hermoso y debemos hacerlo, congregarnos los hermanos en unidad juntos, ¿verdad? Escuchar la palabra de Dios, adorar al Señor juntos, y todo esto es muy hermoso. Pero también lo más importante, diría yo, es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es ese verbo accionado, como lo he dicho anteriormente, es ese verbo activado. Y la palabra de Dios jamás te va a dejar abandonado o te va a dejar en tinieblas. Entonces, cuando nosotros nos empoderamos con la palabra de Dios, cosas maravillosas empiezan a suceder en nuestra vida. Se nos caen las vendas mágicas que han estado en nuestra vida por tantos años. Cuando estamos en la palabra de Dios, entendemos realmente el propósito y el llamado que Dios tiene para nuestra vida. Como dije anteriormente, podemos ir a grupos de empoderamiento y a tener un montón de conferencias, o sea, todo lo que puedan hacer en una congregación o puedan hacer en otro lugar. Pero ¿sabes qué es lo más hermoso de todo esto? Es cuando nosotros entendemos que la palabra de Dios es la única que me va a sanar, la única que me va a libertar, la única que me va a enseñar el camino. Por esto mismo Jesucristo, cuando Él asciende a los cielos, ¿verdad? Él dijo, les voy a dejar al Espíritu Santo. Él los guiará a toda verdad. La verdad que Él nos guía es a la verdad de la palabra de Dios en Cristo Jesús. También Jesucristo dice que Él hacía lo que el Padre le decía que hiciera, ¿verdad? O sea, que Él era uno con el Padre.
y él no iba a desobedecer a su padre, como ya pudimos ver en la prédica del 31, como el Señor Jesucristo dio su vida, obedeció hasta la muerte por nosotros, para que hoy nosotros podamos vivir en libertad. Pero como un hombre y una mujer cristiana pueden vivir en libertad, no es por lo que se ponga o lo que se quite, o por el color del cabello, o porque si se maquilla o no se maquilla. Hermano, tenemos un montón de rituales religiosos y cosas que nos han enseñado, pero no nos enseñan el contexto de la palabra de Dios. Entonces no podemos vivir en un montón de creencias, en un montón de ir a programas allí, ir a programas acá, ir allí, y no entender realmente lo que dice la palabra de Dios. Y es por esto que empiezo esta sección del empoderamiento de la palabra de Dios en este nuevo año, porque quizás muchos no les importa, no les interesa, perdón, escuchar la palabra de Dios. Pero para los que le interesan y la quieren estudiar, es algo muy hermoso y es algo que te va a llenar. Entonces hoy vamos a estar hablando sobre el libro de los Gálatas. ¿Quiénes son los Gálatas? Porque Pablo le habla a los Gálatas y vamos a aprender un poquito sobre la palabra de Dios. Amén. Entonces yo bendigo a cada persona que va a estar entrando y a cada persona que va a estar futuramente escuchando esto por las redes sociales, porque como le digo, estas enseñanzas se comparten por todas las redes sociales. Y vamos a aprender un poquito juntos. Quizás muchos hasta ahora se están levantando en otros países es un horario diferente, pero lo más importante es que cuando usted se sienta a escuchar esta palabra pueda entenderla en el nombre de Jesús. Entonces, vámonos un poquito a entender quiénes son los Gálatas, ¿verdad? Ok, entonces hacemos todo esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y espero que usted también se pueda gozar del otro lado como yo me gozo cuando estoy estudiando la palabra de Dios, cuando estoy aprendiendo, porque realmente, amados, yo estoy aprendiendo con ustedes. Cada que yo imparto una palabra sobre su vida, cada que yo imparto la palabra de Dios y una enseñanza sobre su vida, yo soy la primera que estoy aprendiendo. A mí es la primera persona que el Espíritu de Dios me reprende si me tiene que reprender, me enseña y me guía a toda verdad. Y la gloria sea para el Señor. ¿Sabe por qué? Porque podemos estar gastando nuestro tiempo en mil cosas. Lo podemos hacer, y yo no estoy diciendo no nos divertámonos, vayamos al cine, vaya usted a una playa, haga cosas bonitas con su familia. Perdón. Pero lo más importante de todo esto es poder entender la palabra de Dios. Y aquí vemos cómo esta palabra en el libro de los Gálatas capítulo 1, dice, ¿por qué Pablo le escribe a los Gálatas? Entonces vamos a ver un poquito. Los Gálatas fueron ¿qué? Los habitantes de origen galo que provienen de la Galía y se asentaron en una región del Asia Menor, esto es en Roma, ¿ok? Primero porque la carta de Pablo a los Gálatas aborda, mira qué increíble. Muchas veces nosotros decimos que leemos la Biblia, que sabemos la Biblia y hablamos un montón de cosas. Pero esta carta de los Gálatas es una carta que aborda la libertad cristiana, escucha. En ella, Pablo proclama la realidad de la libertad de los creyentes en Cristo, la libertad de la ley y del poder del pecado, y la libertad para servir al Señor viviente. Segundo, la carta de los Gálatas exalta el poder del evangelio en la vida del creyente. Entonces esta carta, son 5 capítulos, pero esta carta no es solamente una carta que es, ¿quiénes son los Gálatas? A veces leemos sin entender los contextos de la palabra de Dios. Estamos como en las iglesias católicas romanas muchas veces, que nos han enseñado que el cura es el único que puede hablar, nos da una palabra un domingo en la mañana y nos vamos para la casa. Y nunca nos tomamos el tiempo de abrir la Biblia o entender. Muchos tienen la Biblia en sus casas en el versículo 23 o en el versículo 91 al pie de la puerta, creyendo que eso va a hacer algún efecto. Cuando el efecto lo va a hacer es cuando usted se siente, lee la palabra de Dios, se apasiona por ella y la hace vida dentro de usted, porque va a entender cosas que jamás nunca has entendido. Ahora, también Pablo los exhorta a los Gálatas pues a vivir de acuerdo
en las exigencias del Espíritu y así no dejarse arrastrar por los desórdenes y apetencias humanas, porque los desórdenes, apetencias humanas están en contra del Espíritu y el Espíritu está en contra de tales apetencias. O sea, vivamos y vamos a tratar de vivir este 2022 más en el Espíritu que en la carne. Yo sé que para muchos de ustedes es súper difícil leer la Biblia. Hay muchas personas que me escriben y me dicen que les parece aburrida. Hay personas que me escriben y me dicen que cuando empiezan a leer la Biblia les da sueño, que no quieren leerla, que no quieren entenderla. Pero mire, hermanos, cuando usted es un creyente real, una persona que ha nacido de nuevo, no por una oración que le impusieron o porque le dijeron pase al frente y reciba a Cristo como su Salvador, sino por una persona apasionada al Señor, usted va a poder entender que la palabra de Dios es esencial para su diario vivir. Usted puede orar todas las mañanas, en la tarde, en la noche y hacer un montón de rituales, pero si usted no lee la palabra de Dios, usted está mal. ¿Por qué? Porque usted no está nutriéndose de la comida buena. Es como las personas que comen, vamos a decir, cosas fritas todo el tiempo, ¿no? Comen papitas fritas, todo frito, y pretenden que su cuerpo vaya a estar saludable. De repente se vuelven obesos, obesas, les empieza a subir la presión, el colesterol se le eleva, y le echamos la culpa a Dios que nuestro cuerpo está mal, que tenemos una enfermedad. La tenemos porque nosotros mismos no nos cuidamos. Pues así nosotros tenemos que cuidar nuestro espíritu, nuestra alma. ¿Con qué estamos nutriendo nuestra alma y nuestro espíritu en este día? ¿Con basura? ¿O estamos nutriéndola con la palabra de Dios? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es lo que me va a dar a mí la salud espiritual para seguir adelante. Entonces vamos a ver un poquito, y no vamos a ver todos los capítulos de una. Vamos a ir pasito a pasito, vamos a hacer 20, 30 minuticos nada más. Mañana hacemos el resto o en los días. Ustedes saben que no me gusta poner horarios, ni esto, sino que yo lo hago en el tiempo que el Señor me da para hacerlo. Y bendigo a todas las personas que están entrando para poder escuchar la palabra de Dios en esta mañana. Bueno, entonces el libro de los Gálatas, vamos a leer un poquito y vamos a entender. Ya dijimos que aquí Pablo pretende ¿verdad? Que el pueblo de los Gálatas sea libre en Cristo Jesús. Acuérdense, hermanos, que nosotros, por ende, tenemos y venimos de muchos rituales religiosos impuestos a nosotros. Muchas personas venimos de las iglesias católicas apostólicas romanas, donde se nos han impuesto rituales religiosos. Llegamos al cristianismo, perdón, he tenido un poquito de tos y no es COVID, gracias a Dios. Venimos al cristianismo, entonces pasamos de un nombre de una iglesia católica apostólica romana a pasar al cristianismo, al nombre de otra iglesia, pero queremos seguir viviendo los rituales religiosos, puesto que estos rituales religiosos están literalmente en nosotros, en nuestro corazón, con cincel de hierro. Ahí están así, escritos. Entonces hay un momento de que cuando nosotros leemos la palabra de Dios, nosotros vamos a ¿hacer qué? Cuando leemos la palabra de Dios, nosotros vamos a ser libres. ¿Libres por qué? Por la palabra de Dios. No libres por lo que un predicador me diga, no libres por tanto carisma que tenga el predicador o tanta unción que tumbó a todo mundo en el piso y que gritó un montón de cosas. No, hermanos, libres por la verdad. Por eso la palabra de Dios nos enseña: y la verdad os hará libres. No tu verdad, no mi verdad. Cuando yo predico, por favor, yo le pido a usted, agarre su Biblia, mire que lo que yo le esté diciendo está en la palabra de Dios, es verdad, y no solamente se crea por lo que cualquier persona dice, ¿me entiende? Estudie conmigo, y esto es lo que estamos haciendo en esta mañana. Entonces en esta mañana vamos a buscar acá, denme un segundito, porque se me perdió, acá, ok, acá. Perfecto. Entonces vamos a buscar un poquito lo que significa todo esto y lo que me está enseñando la palabra de Dios. Dame un segundo. Ok. Ahora vemos que la palabra de Dios empieza así. Gálatas 1, y esto es el desafío de un evangelio diferente.
Este es el título de este estudio. El desafío de un evangelio diferente. La introducción a la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Vamos a ver, Pablo es el escritor y el que escribió esta carta. Y dice, Pablo, un apóstol, escucha, un apóstol no de hombre, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de entre los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Gálatas. Escucha, Pablo, la autoridad apostólica de esta magnífica carta es prácticamente incuestionable, o sea, no se puede cuestionar. Él era un apóstol llamado por Dios. Pablo no tuvo que ir a un ritual religioso. Nadie tuvo que imponerle las manos a Pablo y decirle, eres un apóstol, ni tampoco, vamos a ver después acá, tener opiniones de nadie si era apóstol o no era apóstol. Él fue llamado directamente por Jesucristo, así como muchos de los profetas que hay en la palabra de Dios fueron llamados por Jesucristo. No se autodenominaron, no usurparon lugares que no le pertenecían, porque ahora tenemos una gran ola, hermanos y hermanas, amigos y amigas, y esto lo digo para que todo el mundo entendamos un poquito esto. Tenemos una gran ola de que todos se quieren autodenominar como apóstoles, que todos se quieren autodenominar como pastores, que todos se quieren autodenominar como profetas. Vas a un lugar y ya hay un montón de 50,000 profetas, por decir, la profetisa aquella, el profeta aquel, el apóstol aquel. Hermanos, si nosotros no entendemos la palabra de Dios, el único que hace el llamado es Dios a nuestra vida. ¿Por qué hay tantas personas que están fallando en sus llamamientos? Y esto pongo paréntesis en esto para que lo entendamos en esta mañana. ¿Por qué hay tantas personas que están fallando en el llamamiento de pastor, en el llamamiento de profeta, en el llamamiento de evangelista, en el llamamiento de apóstol? Tantas cosas, ¿por qué están fallando? Porque muchas personas de estas nunca fueron llamadas por Dios. Fue la opinión de un concilio o la opinión de un hombre porque fueron a una escuela, porque tienen certificados teológicos, porque son amigos del pastor, porque son hijos de los pastores, o sea, un sinnúmero de cosas, y se han metido lastimosamente en posiciones que no les ha correspondido y han literalmente usurpado un lugar que no les correspondía, usurpar un reinado, usurpar un lugar que no les correspondía. Entonces, cuando viene la carga de todo lo que sucede en el ministerio y en el proceso del ministerio, ¿qué pasa? Todas estas personas ya quieren salir, ya se empiezan a ahogar y no permanecen en su llamado. No permanecen en el llamado, ¿por qué? Porque un montón de personas se lo impuso. El concilio se hizo la reunión, las personas hicieron la reunión y dijeron, bueno, yo creo que fulanita tiene el don de profetiza, vamos a ungirla. Yo creo que fulanito es pastor, vamos a ungirla. Eso yo creo, déjeselo al mundo. Porque aquí en las cosas espirituales es yo voy a orar y que el Señor le dé a cada persona el sentir de lo que es. Cuando a mí me llamaban pastora, yo siempre supe que yo no era pastora, porque a mí me daba como, hermanos, yo estaba encargada de una obra, pero a mí me daba así como una calor, un fuego, y yo siempre terminaba siendo una evangelista, siempre terminaba imponiendo mano, orando, decretando la palabra de Dios en las personas, y era como un fuego que yo no me sentía a gusto en cuatro paredes, y yo sabía que yo era una evangelista. Ahora, Dios permitió que yo fuera encargada de 2 iglesias aquí en Estados Unidos. ¿Para qué? Para enseñarme muchísimas cosas de las que sé hoy, para entender a los pastores, para no juzgarlos rápidamente. O sea, la gente no entiende que Dios tiene un proceso con cada persona de una forma individual. El proceso tuyo quizás no fue el mío, entonces dejemos de estar juzgando y acusando sin entender lo que Dios está haciendo con cada persona. Todas esas enseñanzas que Dios me dio por 21 años son las que yo estoy impartiendo hoy. ¿Por qué? Porque tuve que ser sana de muchas cosas, porque tuve que ser libre de muchas cosas, porque tuve que llorar muchas lágrimas para entender muchas cosas y maduré.
no solamente maduré de edad, maduré en el espíritu, maduré como mujer cristiana. Entonces ahora ya no hablo tanto a la ligera, ahora callo cuando tengo que callar y ahora y lo trato, porque a veces es difícil, y hablo cuando tengo que hablar, porque antes yo quería decir todo. Dios me da una revelación y ya yo le iba a decir a todo el mundo que Dios me dijo esto y esto y esto y esto, y eso suena como si uno está loco muchas veces, como que la gente no quiere recibir. ¿Por qué? Porque muchas veces hacemos todo a la ligera. Hay cosas que Dios te va a hablar a ti, a tu corazón, que no son para dárselas absolutamente a nadie en ese momento, sino en el tiempo que Dios dice. Entonces uno va empezando. Entonces cuando uno usurpa un lugar de pastor, de pastora, de evangelista, de lo que sea el llamamiento que tú creas que tienes, y usurpaste, y no fue algo que Dios puso en tu vientre y se gestó y tú sabías. Yo desde el principio sabía que era evangelista porque yo quería estudiar la palabra de Dios. Yo me fui a las calles, yo me iba a los supermercados a predicar, me iba a la estación del bus a predicar. O sea, yo sabía que ese fuego estaba en mí. Y siempre fue algo de liberación que había. El ministerio de guerra espiritual y liberación estaba así bien dentro de mí. Entonces yo lo sabía, y hasta el día de hoy sé que yo soy una evangelista. Obviamente ahora estoy también como maestra, enseño la palabra o lo que he aprendido. Entonces, ¿por qué digo todo esto, hermanos? Porque nosotros tenemos que llegar a un punto hoy en nuestra vida, de decir y preguntarte con Dios, ¿realmente Dios me llamó a este ministerio, sea el ministerio que usted esté pasando ahorita o esté haciendo? ¿Realmente Dios me llamó como pastor? ¿Realmente Dios me llamó como evangelista? ¿Realmente Dios quiere que yo haga? Hay personas que están en los grupos de guerra espiritual, y yo hablo más que todo para las mujeres, que simplemente porque un día Dios le usó orando fuertemente y Dios dio una palabra de ciencia y todo eso, entonces ya a la hermana la pusieron a que fuera una intercesora de guerra espiritual. Pero los frutos de esta hermana son llenas de chismes, llena de quejas, llena de un montón de cosas, y entonces la tienen en el grupo de intercesoras imponiendo mano a otras hermanas, imponiendo mano a otras personas, cuando ella misma ni siquiera sabe cuál es su llamado, y realmente Dios no la llamó a eso, Dios la llamó a otra cosa. Me estoy explicando y estoy diciendo esto para todas las personas, porque hay personas que no saben, y hay personas que llevan matándose la vida diciendo, pero es porque esto no me está funcionando, porque sigo así. En el mundo vamos a tener aflicciones, los llamamientos son fuertísimos en nuestra vida, y vamos a pasar desiertos, vamos a llorar lágrimas, sí, vamos a querer tirar la toalla muchas veces, yo lo hice muchas veces, pero dentro de ti va a haber una certeza tan grande, que tú no vas a poder soltar eso, que tú no vas a poder soltar tu llamamiento, que tú sabes que tú eres y que Dios te llamó a esto, y en esa área es la área donde tú te enfocas y tú eres la mejor en esa área. Porque hay personas que son llamadas, digamos, para evangelistas, y van y hacen un montón de cosas que no les corresponde y no nutren lo que están llamadas para hacer, no se educan en la palabra, no hacen cosas de evangelista. Entonces siempre se van a sentir desbalanceadas y van a sentir como que les falta aire, como que les falta algo, y van a decir, pero es que yo no creo que esto es lo que Dios me llamó a hacer. Entonces por eso yo le digo y te exhorto a ti, hermano, hermana, que cuando usted tenga un llamado, que usted sepa 100% que fue Dios que le llamó y no fueron los hombres, porque nosotros no trabajamos como el mundo trabaja. El mundo te pone en una posición hoy, te equipa para la otra y te equipa para la otra, y todo eso está muy lindo, que nos equipen, uno tiene que aprender muchas cosas y ser mejor, pero en los llamamientos, el llamamiento tiene que ser de parte de Dios. Dios llamó al profeta Jeremías, Dios llamó al profeta Isaías, Dios los llamó, fueron llamamientos, y así mismo Dios llamó a Pablo. Pablo, siendo un escriba, sabiendo muchas cosas de la ley y todo lo que él hacía y persiguiendo a los mismos cristianos, Dios lo llama, porque usó lo que uno decía, que va a querer predicar el evangelio a los cristianos y los persigue, pero Dios hizo algo grande en él, y por eso él dice acá, llamado por Dios, no llamado por los hombres. So, mi exhortación más grande en este día, antes de seguir este estudio, es que usted tome un tiempo a solas con Dios
No con un montón de consejeros, no con un montón de gente, porque la gente, hermano, nos va a decir cualquier cosa. Los pastores que tienen hijos les van a decir a los hijos, usted es un pastor también. Hay muchos pastores y muchos líderes que están obligando a sus hijos a hacer lo que ellos son, y no debería ser así, porque quizás ese no es el llamado que Dios tiene para sus hijos. Quizás el llamado que Dios tiene para sus hijos es que esté, juegue fútbol y esté en un deporte, pero ahí mismo predique el evangelio, ahí mismo sea un testimonio vivo para las personas. No todo el mundo está llamado a ser pastor o pastora, no todo el mundo está llamado a ser evangelista, no todo el mundo está llamado, y los dones que Dios da diferentes dones a cada uno por el Espíritu, pero no todo el mundo está llamado a hacer lo mismo. Es por eso que la iglesia tiene que tener los 5 ministerios, y tiene que tener, si usted es una persona que Dios le dio un don de sanidad, bueno, utilice ese don de sanidad, y el otro, si no tiene el don de sanidad, deje de estarse metiendo donde no lo llamaron. Dejen de estar con los celos, dejen de estar con la envidia. Todos tenemos un llamado específico, todos tenemos dones específicos. Ministrémoslos para el pueblo de Dios, para la gloria de Dios, y no para su propia gloria. Tenemos los pastores orquesta, ¿verdad? Los que quieren ser profetas, misioneros, evangelistas, y no deja que nadie más ministre, o no deja que nadie más haga nada. Entonces estos son los pastores que quieren robar solo la gloria de Dios, porque quieren que se les haga así todo el tiempo. Y claro, qué gran hombre, qué gran mujer. Come on, hermanos. Todos tenemos algo grandioso de parte de Dios. Todos tenemos llamamientos gloriosos de parte de Dios. Pero si usted está usurpando un lugar, si usted está en un llamamiento equivocado, sálgase de ahí, mijito, porque no le corresponde, ni no le corresponde, y va a vivir en pura amargura. ¿Por qué cree que hombres y mujeres cristianos viven en derrota? Terminan dejando la iglesia, terminan dejando los ministerios, porque estás en el ministerio equivocado. ¿Sabes por qué? Porque aunque tú pases por tormentas y dolores y cosas como yo he pasado, quizás como usted ha pasado, usted va a sentir un amor grandioso por su llamado. Y de esto no era lo que iba a hablar hoy, pero bueno, gloria a Dios. Usted va a sentir un llamado hermoso por donde Dios lo puso. Pero tenemos un montón de personas egoístas, envidiosas, que solamente quieren ser ellos los protagonistas y los que se llevan toda la gloria y los aplausos. Come on, los aplausos aquí tienen que ser para Dios, el Rey de Gloria, el único que dio su vida en la cruz del Calvario por nosotros, no para nosotros mismos. Y es tiempo, iglesia, de que si usted está en el lugar equivocado, en el ministerio equivocado, usted tome cartas en el asunto, para que usted deje esa amargura, para que usted deje de estar acusando y juzgando a otras personas por lo que hacen, porque muchas veces es usted que está bien mal, porque está en el lugar equivocado. Hay algo muy grandioso y muy hermoso, es que cuando usted sabe quién es, y cuando usted sabe cuál es su llamado, y cuando usted sabe cuáles son sus dones, usted no se sube encima de otras personas. Usted no le quita la autoridad a otras personas. Usted respeta a otras personas por quienes son, por los llamamientos que tienen, por la forma de ministrar. Ya usted no está todo el tiempo criticando. Las personas que juzgan y critican todo el tiempo y están siempre mirando a ver qué hizo el hermano, qué hizo la hermana para juzgarlo, son personas que viven miserablemente mal, que no están felices con sus llamamientos, ni están felices ellos mismos. Dejemos de usurpar lugares que no nos corresponden y levantémonos en el nombre de Jesús a estar en el lugar de justicia, en el lugar adecuado, en el lugar al que Dios nos llamó. Jeremías era el profeta llorón. Lloraba, era agobiado. Es más, en Jeremías 7:22 creo que fue así, que él ya decía que él ya no quería predicar más de Dios, no quería hablar más para Dios, pero que él dijo: hasta los huesos me seduciste y fui seducido. No puedo parar de hablar de ti, Cristo. Aunque se estaba muriendo, aunque lo metían en los hoyos de las cárceles, aunque lo juzgaban, aunque lo desechaban, pero su llamamiento era ser profeta para ese tiempo, para esa nación. Entonces, hermanos, lo que yo les quiero decir con todo esto es que si usted tiene un llamamiento de parte de Dios, no de imposición de manos de hombre, no porque hicieron un concilio y dijeron: este es el hijo de la pastora, o el nieto, o el nuero, venga, pongámoslo. Hay personas que ponen
a los hijos de las esposas para ser pastores, y esas mujeres tienen un carácter tan terrible que ni siquiera se aman a sí mismos, no pueden amar al pueblo, pero los pusieron ahí porque son hijos o son familiares de los pastores. No debería ser así. Y esta carta de los Gálatas y todos estos Gálatas nos va a enseñar en este 2022 la verdad, porque la verdad nos hará libres. Y yo te exhorto hoy a que tú busques realmente quién tú eres en el nombre de Jesús. Bueno, vamos un poquito más con la palabra, con el estudio que estoy dando, y bendigo a todas las vidas de cada persona que han entrado. Les bendigo, Gisela, el hermano Ángel, Liz Fleitas, todos, besitos, feliz año para todos ustedes y ustedes mujeres valiosas y guerreras en el nombre de Jesús. Ahora vamos a ver un poquito más acá. ¿A qué? Entonces dice acá la palabra de Dios, Pablo, un apóstol. Este énfasis en las credenciales apostólicas de Pablo es importante. Pablo tenía palabra fuerte para estos Gálatas, escucha bien, y tenían que entender que él escribía con autoridad, de hecho, autoridad apostólica por Dios. Pablo esperaba que los cristianos respetaran la autoridad como apóstol de Jesucristo llamado por Dios. Ok, la palabra apóstol, como la usa Pablo aquí, no se refiere, escucha bien, simplemente a alguien que tiene un mensaje que anunciar, sino a un representante designado con un estatuto oficial al que se le proporciona las credenciales de su cargo, ¿ok? Y este cargo se le proporcionó primeramente por Dios, no por los hombres. Por eso dice acá, no es de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre. El llamado de Pablo como apóstol no fue de un hombre, lo acabamos de ver, ni por hombre, no se originó con el hombre y no vino a través de un hombre ni de imposición de manos. Se originó con Dios y vino directamente de Dios. Su posición como apóstol, escucha bien, no se basaba en encuestas ni opiniones de personas y no provenía de ningún consejo humano. Se basaba en un llamado divino, hecho tanto por el Padre como por el Hijo. Qué hermoso es que nosotros como iglesia, como hombres y mujeres de Dios, y esto lo digo para los líderes, los que están en el liderazgo, qué hermoso es que usted, en vez de guiarse por lo que otras personas le dicen o por un consejo de quién debe ser qué, se meta más con Dios y busque más al Espíritu Santo para que Él le guíe realmente qué persona tiene que estar en algún lugar. Y como dije anteriormente, Dios siempre, siempre te pondrá a ti el sentir aquí adentro y será tan lleno y te llenará tanto que tú sabrás quién eres. Pero para saber quién eres y cuál es tu llamado y cuáles son tus dones, tienes que estudiar la palabra de Dios, o si no, nunca lo sabrás y solamente estarás escuchando lo que otros te dicen y dirás amén a todo. Amén quiere decir así sea, y no podemos decir amén a todo. Amén, gloria a Dios. Ahora, un poquito más. La franqueza de la negación de Pablo se debe a la acusación de que Pablo no era un apóstol genuino porque no era uno de los 12. Esto lo dice el predicador Robertson. ¿Ok? Cuando era joven pensaba que Pablo estaba haciendo demasiado de su llamado. Él está diciendo esto. No entendía su propósito. Entonces no me daba cuenta de la importancia del ministerio. Exaltamos nuestro llamado no para ganar gloria entre los hombres o dinero, que es lo que muchos están haciendo. Se titulan, ya ustedes saben todo, tienen un montón de diplomas teológicos y gloria a Dios por las personas que estudian. Pero se titulan a ellos mismos, hacen grupos de que son así todo, nada más para ganar dinero, para ganar fama. Pero la palabra de Dios es tan clara y tan hermosa que dice, por los frutos los conoceréis. Va a pasar el tiempo, van a pasar algunos años, y esa persona se va a estar llenando los bolsillos de mucho dinero, ese apóstol.
Se va a estar llenando de mucho dinero, pero va a haber un momento donde la verdad viene a la luz. Y nos daremos cuenta que fueron llamados apóstoles solamente por imposición de hombres y opiniones de hombres, pero nunca fueron el llamado por la palabra de Dios y por el Espíritu de Dios. Amén. Ahora bien, entonces tenemos que hacer todo para gloria de Dios. Y todos los hermanos que están conmigo, Pablo dio un saludo de parte de todos los hermanos que están con él. Pero el uso de la primera persona en esta carta, como es Gálatas 1, el capítulo 1, versículo 6, muestra que en realidad no fue un esfuerzo de equipo, escrito por Pablo y sus compañeros y trabajo. Pablo escribió esta carta y envió que saludos de sus amigos como una cuestión de cortesía. O sea, Pablo fue el que escribió esta carta, todo fue dirigido por Pablo. Pablo escribió la carta, no fue un grupo de personas, ¿ok? ¿Por qué tenemos que aprender todos estos detalles, hermanos? Porque estos detalles son importantes para entender la palabra de Dios y para saber dónde estamos parados todos los días, amén. Ahora, veamos aquí. Ok, de cortesía. A las iglesias de Galacia. Esto no se escribió para una sola iglesia en una sola ciudad. Por ejemplo, Primera de Tesalonicenses está dirigido a las iglesias de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses 1:1. Pero esto estaba dirigido a las iglesias de Galacia, porque Galacia era una región, no una ciudad, y habían varias iglesias entre las ciudades de Galacia. O sea, le escribió a todas las iglesias de Galacia. Entonces vemos aquí de Galacia. Pablo estaba en el sur de Galacia en su primer viaje misionero. Esto lo vemos en el libro de Hechos 13, 14 y 23. Y pasó por el norte de Galacia en el segundo, Hechos 16, 6 y tercer, Hechos 18, 23. Viajes misioneros, ¿ok? Al final realmente no importa si la carta fue escrita a las regiones del norte o del sur de Galacia. Es posible que podamos saberlo y realmente no importa porque esta es una carta que tiene algo que decirnos a cada uno de nosotros los cristianos. El debate entre el norte de Galacia y el sur de Galacia es interesante para los estudiosos, ¿ok? Al que quiera estudiar más puede hacerlo y añadir algo para poder comprender esto, ¿ok? Ahora, Pablo envía saludos apostólicos. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Escucha, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gracia y paz sean a vosotros. Este fue el saludo familiar de Pablo para las iglesias, inspirado en los saludos tradicionales que tenían en ese tiempo, que es de la cultura griega. Pablo usó la palabra gracia más de 100 veces, escucha, en sus escritos. Entre todos los demás escritos del Nuevo Testamento, solo se usa 55 veces. Pablo fue verdaderamente el apóstol de la gracia. Por eso Pablo habla mucho de la gracia. Hermanos, nosotros fuimos llamados por gracia y no por la ley. La ley estaba escrita porque si la ley no hubiese estado escrita, yo no sabría cómo, dirigir mi vida. Pero realmente nosotros estamos aquí de pie hoy, en el 2022, por gracia. Y es por esto que muchas veces nosotros tenemos que entender que no importa cuántas obras hagas. ¿Tú sabes por qué muchas personas se les hace difícil recibir a Cristo en su corazón y seguir el cristianismo? Es porque muchas personas se creen buenas, se creen que no tienen pecado. Dicen, yo ofrendo, yo doy limosna al necesitado, yo doy comida a los pobres, yo no hago nada mal, yo esto. Pero la realidad es que la Biblia nos enseña que todos estamos destituidos de la gloria de Dios, que todos somos pecadores, así como el estudio que acabo de dar. Le exhorto a que escuche la prédica del 31. Hablé de Isaías 50, donde el Señor nos dice, yo di mi vida,
O sea, la di voluntariamente, la di en libertad para que ustedes puedan tener una vida eterna, para que ustedes puedan sanos. Fui escupido, fui ultrajado, fui desechado, pero para que ustedes puedan tener una vida eterna. El problema que radica en estos días y en estos tiempos es que nadie quiere voluntariamente someterse a Dios. Nadie quiere voluntariamente, porque hay muchos que dicen que están bien y que están perfectamente y que no necesitan recibir a Cristo para estar bien, porque Cristo solamente vino por los pecadores y por los enfermos. Pero los pecadores y los enfermos somos todos nosotros, toda la humanidad. Estamos en pecado y toda la humanidad necesitamos a un Cristo de gloria que nos guíe, que nos introduzca por el camino correcto por medio de su Espíritu Santo. Pero si no entendemos la palabra de Dios, si no leemos, si no estudiamos, si no pasamos tiempo con el Señor, nunca entenderemos el propósito, iglesia, por la cual estamos en esta tierra. Y seguiremos, mira, peleándonos unos a otros, juzgándonos unos a otros, criticándonos unos a otros, pero nadie levantándonos unos a otros. ¿Cómo podemos hablar de amor? ¿Cómo podemos hablar de tantas cosas si tú mismo, como hombre o mujer cristiana, ni siquiera tienes eso? Es tiempo de que este 2022 sea para aprender la palabra de Dios, para que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en el nombre de Jesucristo y dirán esto y harán milagros y harán prodigios, y usted dirá, wow, qué apóstol, wow, qué sierva de Dios, oh, qué carisma, oh, mira, tiene a todo mundo embobado. Pero la realidad es que si usted no conoce la palabra de Dios, y esa es su responsabilidad, usted va a ser engañado y tendrá comezón de oído, irá de lugar en lugar a ver quién le profetiza qué. Y ahí es donde estamos mal. Entonces, por eso Pablo le habla a estos Gálatas, y vamos a dejarlo hasta aquí porque el estudio va a ser poco a poco y vamos a aprender muchísimas cosas. Hermanos, mi exhortación simplemente es esta. Empiece a leer la palabra de Dios. Si usted siente pereza, si usted siente desánimo, cuando usted lee la palabra de Dios, primero preséntese delante del Señor. Pídale al Espíritu Santo de Dios. Deme un segundito. Pídale al Espíritu Santo de Dios que le dé la sabiduría y que le dé el discernimiento para que usted pueda entrar en ese lugar. ¿Sabes por qué muchas personas no pueden entender la palabra de Dios? ¿Y por qué muchas personas le da pereza? ¿Y por qué muchas personas le dan sueño? Porque hay muchas ataduras dentro de ti. Porque hay muchas cosas en contra. Acuérdate que la palabra de Dios nos quita las vendas mágicas y nos lleva hacia la luz. La luz de cómo vivir nuestra vida aquí en la tierra. La luz de cómo ser con otras personas. La luz para amar al prójimo, para amarnos a nosotros mismos, a Dios y al prójimo. Pero cuando nosotros estamos llenos de tanta basura, hermanos, cuando estamos llenos de falta de perdón, cuando estamos llenos de envidia, cuando estamos llenos de esa cosa tan horrible que tienes envidia por el hermano o por esto o por otra persona, tú nunca podrás alcanzar, llegar y profundizar en los ríos de agua viva del Espíritu Santo. Por eso la palabra de Dios dice que es una espada, y esa espada tiene dos filos. Y esos dos filos empiezan a hacer esto, empiezan a empujar para este lado el alma y empiezan a mover acá el espíritu y empieza a hacer un efecto para lo cual es enviada. La palabra de Dios es esa espada de doble filo que penetra hasta el alma y los tuétanos y hace el efecto para lo cual es enviada. Para cuando esa palabra llega dentro de nosotros y empieza a gestar, a mover todo eso ahí. ¿Por qué tú crees que hay personas que solamente quieren oír lo bonito de la palabra de Dios? Y te dicen, ay, a mí no me venga a hablar eso del juicio de Dios ni del fuego de Dios, que eso es del testamento viejo, del Viejo Testamento, no quiero oírlo. A mí solo háblame de gracia y de paz y de amor, porque eso es lo único que quiero. No, hermanos. La palabra de Dios dice que toda la palabra de Dios es para exhortación. Que toda la palabra de Dios es para renargullirnos, para quebrantarnos, para mostrarnos el camino que debemos de tomar. Hay muchos de ustedes que han buscado caminos de fuegos extraños, literalmente. Han buscado el camino del brujo, han buscado el camino del hechicero, del medium, del profetiza aquí, de la profetiza acá. Personas que ni siquiera llevan fruto del Espíritu Santo y son personas que se la pasan más en el chisme que en la presencia del Señor.
y se llaman profetas o profetizas. Tenemos que tener cuidado, hermanos. Busca al profeta mayor, que es la palabra de Dios. Busca, mira, métete, sumérgete en las aguas. Ya no te queden más en las afueras del mar. Sumérgete en las aguas de los ríos del Espíritu Santo y entenderás y comprenderás que aquí el primer problema eres tú. Que la que tiene muchas cosas que tienes que dejar eres tú. Y así empezarás a sacar toda esta basura de tu alma, todo este dolor, toda esta falta de perdón, todo este egoísmo, toda esa amargura que te tiene, que nadie quiere ni siquiera acercarte a ti. Y empezarás a entender que Dios sí es amor, pero también fuego consumidor. Y que Él nos puede guiar a toda verdad. Y ahí entenderemos la verdad de todo, la esencia de nuestra verdad. ¿Sabes que en esta carta Martín Lutero, y después lo vamos a ver, que es el niño alemán del que hablé, que reformó a la iglesia, ¿verdad? Trajo la reforma a la iglesia. Él dice que él se casó literalmente con la carta de los Gálatas, que era como su esposa, porque esa carta le abrió los ojos y le hizo ver la verdad. Verdad es que nunca nosotros hemos entendido, que las vamos a entender por medio de este estudio. Ama la palabra de Dios. Ama eso más que cualquier cosa en tu vida. ¿Sabes por qué? Haz la vida en ti. Hazla hueso de tu hueso y carne de tu carne. Y tú verás que todos los días vas a cambiar un poquito más. Todos los días ya no vas a estar mirando lo que tu esposo o tu esposa hace, o el hermano o la hermana o el de aquí, sino te vas a mirar a ti mismo y la paja que tienes en tu ojo, y no vas a querer sacar la paja del ojo del hermano ajeno. Dios es amor, hermanos. Pero Dios quiere exhortarnos en este año que dejemos de oír tantos predicadores de avivamiento, de prosperidad, del carro, de la casa, del fuego, de cuánta plata tú puedes mandar a los Estados Unidos para que se hagan más ricos, y no enfocarte en nutrir tu propia alma de la palabra de Dios. Te bendigo en este día. Declaro que la palabra de Dios en este año, en el 2022, va a ser algo poderoso en tu vida, que va a romper estructuras religiosas en tu vida, que tú vas a poder entender que toda venda mágica que ha habido en tus ojos hoy mismo cae en el nombre de Jesús, y que vas a poder entender el contexto del texto como nunca antes, porque el Espíritu de Dios que mora en ti te dará la revelación. Pide sabiduría y Dios te la dará. Y nunca te preguntará para qué, porque Él te la dará en abundancia. Esto dicen los proverbios. Entonces pide y Dios te dará. Pide para algo bueno. Muchas veces pedimos que la casa, que el carro, y todo eso está muy bien, hermano. Sí, gloria a Dios. Pero eso no te va a ayudar a tener paz. Porque hay muchos que tienen la casa y el carro y las mansiones y un montón de cosas y no tienen paz en su corazón. La paz te la da el príncipe de paz, que es Jesucristo, por medio de su palabra, por medio de gastar tiempo con Él y por medio de decir, ¿sabes qué, Señor? Ya no quiero vivir yo, sino quiero que Cristo viva en mí. Te bendigo en este día. Espero que hoy esta reflexión puedas escucharla, compartirla, y vamos en el transcurso de la semana a estudiar los Gálatas. Gracias por cada persona que ha estado pendiente, por cada persona que pone información. Hermanos, compartan, hablen. Ustedes pueden poner también ahí algo que el Señor les ha revelado. Y recuerde, todo con respeto, todo con amor, porque somos hermanos en Cristo y somos uno en Cristo. Amén. Bendiciones a todos. Bye bye. Hasta aquí mi parte. Feliz domingo. Chao.